Pero en las últimas horas, Dios mío, 3 proyectos de ley diferentes, 3 proyectos de ley. Uno enviado por una diputada nacional en mayo que fue sacado, otro, un Word que circuló, que parece que es el que están conversando en este momento, y otro como que ya arreglado de ese Word, que se trata de un proyecto de ley presentado por el propio presidente de la Cámara de Senadores. ¿Cuál se está tratando? Fue el dilema al mediodía. Ni los senadores sabían qué iban a tratar. Pero bueno, al final se aclara. Y este es el proyecto de ley que le vamos a mostrar esta noche. A ver, ¿qué decía, por ejemplo, la senadora de Libre Tomasa Yarwi esta tarde? De ley que ha enviado el Ejecutivo. Pero extrañamente también no hay ese proyecto de ley, solamente hay 2 proyectos de ley donde ha presentado el senador Vélez y el senador Ortiz. Y yo personalmente y la bancada libre va a exigir a que venga el proyecto de ley porque ha sido anunciado por el presidente Rodrigo que está enviando un proyecto de ley. Ese proyecto de ley nosotros queremos tratar porque se supone que han trabajado con el ministro de Gobierno, Defensa, Presidencia o los ministerios que tengan que ver para el tratamiento de la ley de excepción, para reglamentar la ley de excepción. Y también voy a pedir el proyecto de ley que ha mandado el Ejecutivo para que las cosas estén claras, ¿no? Sí, un proyecto, 2 proyectos y 3 proyectos. Parece que este es. Vamos a entrar en algunos apuntes porque ¿qué es lo que le interesa de este proyecto de ley de posible estado de excepción? Yo le diría que más allá de que tenga un tiempo de 90 días, que tenga que ser aprobado por la Asamblea, lo que más nos interesa es ¿qué van a hacer las Fuerzas Armadas? ¿Habilitadas para qué están las Fuerzas Armadas? ¿Cuáles son las funciones de las Fuerzas Armadas? Y la Policía Nacional y algunas otras características que de seguro le van a llamar la atención. Esto es lo que se está aprobando. Vamos al cuadro número 1, por favor, para poderlo leer con usted y que se entere. Esto que está viendo es el proyecto de ley aprobado por la comisión. Es el último entonces. Mire usted, se habla en el capítulo 3 de las garantías y derechos del estado de excepción. Atención. La declaración del estado de excepción no podrá en ningún caso suspender garantías de los derechos ni de los derechos fundamentales, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los derechos de las personas privadas de libertad. Bien, estas son garantías que expone la ley. Pero vayamos a ver cuál es la función de militares y policías, especialmente militares que saldrían en un estado de excepción. Atención, por favor. Se habla en el artículo 18 de una medida excepcional ante el incumplimiento de disposiciones. La policía boliviana o las Fuerzas Armadas ante el incumplimiento de las disposiciones del estado de excepción están autorizadas a arrestar y trasladar de inmediato ante autoridad competente a la persona que no deberá exceder las 8 horas. En algún momento sabíamos que las Fuerzas Armadas podían detener para luego poner en conocimiento de la policía y la policía a una autoridad competente. Aquí las Fuerzas Armadas podrán arrestar para llevar ante autoridad competente a quienes infrinjan las normas puestas en un estado de excepción. Bien, vamos al cuadro número 3, por favor. Aquí se establece que la policía boliviana mantendrá el mando primario de las operaciones de preservación del orden público sin perjuicio del apoyo extraordinario de las Fuerzas Armadas en los casos previstos por la presente ley. La policía será la que comanda. Ok, perfecto. Pero miren ustedes abajo, por favor. ¿Qué se necesita para evitar un estado de excepción? El hecho de que la policía boliviana declare que ha sido superada en caso de conmoción interna y cuando se configure insuficiencia operativa sobreviviente. Ahí el órgano ejecutivo podrá disponer el apoyo extraordinario temporal, proporcional y territorialmente delimitado de las Fuerzas Armadas. ¿Qué nos está diciendo? Que la policía levante la mano y diga, me sobrepasaron, ya no puedo, auxilio a las Fuerzas Armadas, y eso habilitaría para colocar un estado de excepción en el país. Pero, a ver, vamos a las funciones de las Fuerzas Armadas que están aprobando los senadores en este momento. ¿Cuáles serían? Atención. Sí,
Vamos a ir por el 1, por favor, hasta el 10. Uno por uno, que es muy importante leerlas todas. Dice, 1. Las Fuerzas Armadas van a estar encargadas de proteger infraestructura crítica y activos estratégicos del Estado. 2. Resguardo de instalaciones públicas. 3. Control perimetral de seguridad. 4. Protección de rutas estratégicas y de abastecimiento. 5. Seguridad de aeropuertos, plantas energéticas, redes de telecomunicaciones, hospitales, sistemas hídricos y centros logísticos. 6. Apoyo logístico, tecnológico, sanitario, aeroterrestre o de inteligencia. 7. Operaciones de estabilización orientadas a restablecer condiciones mínimas de seguridad pública. 8. Operaciones humanitarias de apoyo a personas afectadas por efecto de las condiciones establecidas en el artículo 7 de la presente ley. 9. Apoyo para permitir la libre transitabilidad y el ejercicio de libre locomoción. ¿Sabe? Hasta ahí todo bien. Pero mire el 10. Otras necesarias que permitan garantizar la eficacia y eficiencia de las operaciones ordenadas. ¿Qué son otras? Esto abre una peligrosa puerta. ¿Qué son otras necesarias? Es la pregunta que hacemos esta noche. Senadores, ¿leyeron esto? Es la pregunta. Pero un poquito más allá, por favor. Los policías, especialmente los militares, dicen, no vamos a salir a no ser que nos firmen algo que nos pueda defender. ¿Qué pasa si disparamos? Vamos a terminar en la cárcel. ¿Se acuerda de esto? Bien, pues observen lo que pusieron en el proyecto de ley. Las actuaciones realizadas por miembros de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas durante el estado de excepción gozarán de presunción de legalidad. Es decir, si alguien ha hecho algo, lo primero que se va a pensar es que se ha actuado en el marco legal. Esto no los exime de ir a un proceso, ¿no?, en el caso de violación de derechos, pero lo primero que se va a pensar es presunción de legalidad. Un poquito más allá quiero decirle que en el artículo 26 se establece que el órgano ejecutivo, atención, mediante ministerios competentes y con la finalidad de preservar derechos y garantías, va a proporcionar patrocinio legal a las servidoras y servidores públicos. Le va a dar patrocinio legal, quiere decir, les va a dar abogados para que se defiendan, ¿eh? El Ejecutivo les va a dar a servidores públicos abogados para que se defiendan. A los miembros de la Policía Boliviana les va a dar abogados para que se defiendan. Y a las Fuerzas Armadas les va a dar abogados para que se defiendan. Bueno, ¿se sentirán las Fuerzas Armadas de repente protegidas y demás? Ok. Definitivamente hay mucho más que contarle. Hay mucho más que contarle de este proyecto de ley. Pero lo iremos desmenuzando de a poco. Lo más importante en este tema que a usted le interesa, se lo acabamos de dar.